¿Ya? Cuando me digas empiezo. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Desde la Asociación de Vecinos Barceloneta presentamos a la doctora Juliana Vila, especialista en el cáncer y la médula ósea, y de la Fundación Carreras, y a la compañera y vecina de toda la vida de la Barceloneta, Yaiza Cumellas, que bueno, ha padecido los síntomas del cáncer y, como podéis ver, está muy bien, y queremos haceros partícipe de, bueno, de vuestras inquietudes sobre el tema. Y si alguien quiere preguntar alguna cosa, pues la doctora y Yaiza pues os contestarán amablemente. Yo ahora me callo un ratito y doy palabra a la doctora. Doctora, cuando Bueno, quiera. hola, buenas tardes. Como dijeron, yo me llamo Juliana Villa, soy la directora adjunta del Registro Español de Donantes de Médula Ósea, que está gestionado por la Fundación Josep Carreras. Soy hematóloga de profesión y me formé aquí en Barcelona, en el Hospital de Sant Pau. Y me cambié a esto, bueno, estuve tratando pacientes durante la residencia y posteriormente viví muchos años en Alemania, y hace más o menos 7 años me dedico a esto de la donación de médula ósea. Trabajé primero en el registro alemán y hace 2 años volví a Barcelona y me incorporé en el registro. Y antes de empezar a hablar, me gustaría compartir un video, a ver si va bien la conexión, sobre la donación de médula ósea. eh, a ver, yo veo aquí cómo se comparte pantalla, a ver si lo puedo hacer. Em, y, no me deja compartir, no me da la opción de compartir pantalla, pero bueno, es una campaña que lanzamos con la Organización Nacional de Trasplante y todas las coordinaciones autonómicas de trasplante de las 17 comunidades autónomas sobre la donación de médula, que se llama Un Match por una Vida. Y, y bueno, y entonces es más o menos como una especie de aplicación, como las aplicaciones que se utilizan para buscar pareja, y entonces las personas que están en el video van buscando en un iPad, pasando personas como si estuvieran buscando un match para hacer una cita con otra persona, y finalmente se les explica que no, que esas personas que están ahí pues son pacientes con enfermedades que requieren un trasplante de médula ósea. Y, y entonces, básicamente, bueno, no sé si Yaisa, tú quieres empezar contando tu historia, porque yo creo que es una manera de ejemplificar por qué razón finalmente un paciente llega a esa situación en la que requiere un trasplante de médula ósea, y cuándo llega la necesidad de buscar un donante alternativo que no sea o el mismo paciente o sus familiares. Pues bueno, yo soy Yaiza y al cumplir 21 años me diagnosticaron de un linfoma, un tipo raro de linfoma inclasificable que combinaba linfoma no Hodgkin y Hodgkin. En ese momento iniciamos quimioterapia, primero quimioterapia, no funcionó. Dice, bueno, hay muchas quimios, entonces vamos a hacer otra. Hicimos otra quimio, tampoco funcionó. Dijeron, bueno, un autotrasplante. Un autotrasplante no funcionó, radioterapia no funcionó, otro tratamiento no funcionó, hasta que después de 2 años y medio, mucho dolor, mucha angustia y cada vez menos esperanza, me dijeron que ya no podían hacer nada más y que me derivaban a paliativos y que era cuestión de... Uy, que de la emoción se cae el móvil y todo. Me dijeron que era cuestión de semanas
que yo ya, bueno, que mi cuerpo no aguantaba más, que la enfermedad estaba demasiado avanzada y que los tratamientos convencionales de la quimioterapia no estaban funcionando. Así que me propusieron pasar directamente a paliativos ya con yo 23 años. Fue como un shock gigante, un jarrón de agua fría, he estado fuerte y positiva durante 2 años y medio y no ha servido de nada, me parecía muy injusto y me enfadé mucho. Entonces, bueno, la angustia fue, estábamos, me acuerdo, en el hospital, en la sala, mi madre, mi hermano y yo, llorando los 3, y yo rogando, por favor, que no, que a mí no me... Porque el médico me decía: "No te preocupes, que en paliativos te tratarán súper bien y no sentirás dolor y podrás ya descansar". Y yo: "Es que yo no quiero descansar, es que me da igual sentir dolor". Y porque tenía 23 años, no quería que mi vida acabara allí. Así que, bueno, me propusieron un tratamiento experimental, un ensayo clínico que acababa de llegar de Estados Unidos. Entonces, el objetivo era, si funcionaba este tratamiento experimental, el cual no lo sabían, el objetivo era un trasplante de médula, ya que era lo único que verdaderamente funcionaba en linfomas. Se había demostrado que en linfomas, ya lo sabrás bien, que si la quimio no funciona y tal, pues se hace un trasplante de médula. Pero en mi caso, la enfermedad estaba tan avanzada que no podían hacerme un trasplante. Así que acepté el ensayo clínico con el objetivo de hacer un trasplante. No tenía nadie compatible de momento. En la aplicación de Match yo no hubiera dado match con nadie, así que soltera y sin médula, las dos cosas. Me fui a tratamiento experimental. Mi cáncer estaba súper avanzado, ya os digo, estaban a paliativos y me dijeron que sería cuestión de semanas. Pues en un mes del tratamiento experimental el cáncer había desaparecido prácticamente, ya no había rastro, entonces yo estaba preparadísima para hacer un trasplante. Entonces, claro, de estar súper derrotada a estar súper eufórica de por fin me voy a hacer un trasplante, por fin todo esto va a acabar y va a acabar bien. Y además estaba yo deseando quién iba a ser mi donante, porque mi hermano no era compatible, no tenía nadie compatible en mi familia, porque solo 1 de cada 4 pacientes cuentan con un hermano compatible. No tuve esa suerte y yo llegué en plan, bueno, ¿de dónde será? ¿De Alemania? ¿De dónde? Que en Alemania hay muchos. Y me dijeron que no había nadie compatible en el mundo. Y de nuevo me enfadé, porque no me podían hacer el trasplante, no porque el cáncer estuviera extendido, no porque no hubiera nadie compatible, sino porque la persona que era compatible no era donante de médula. Me pareció injusto, de nuevo. Así que, bueno, fue muy, muy duro y me hablaron de que había otro tipo de trasplante llamado haploidéntico, que se hace cuando pues, no hay un donante compatible, 100% compatible, y se hace de familiares directos que son solo un 50% compatible. Vieron que mi hermano sí que era ese 50% compatible, así que es más arriesgado que un trasplante de 100% compatible, pero dije para, para adelante. Y me lo hicieron en 2016, en abril de 2016 me hicieron ese trasplante con la médula de mi hermano. Al no ser compatible tuve muchos problemas de rechazo, a día de hoy todavía lidio con ellos, pero bueno, el spoiler que os puedo hacer es que, bueno, pues estoy aquí hablando con vosotros, así que salió exageradamente bien. Sí que sufrí los problemas del rechazo, pero los sufriría 200.000 veces porque estoy extremadamente agradecida y muy, muy orgullosa de que la sangre que llevo sea la de mi hermano, y cada vez que lo veo es como que me emociono porque cada vez que pienso en él no lo veo ya solo como mi hermano, sino como la persona que me ha permitido poder seguir viviendo y sé, porque lo estoy viviendo y lo vivo cada día, que cualquier persona en el mundo que se haya salvado, que haya podido seguir viviendo y que deje de sufrir tanto como lo que he sufrido yo absolutamente todos los días desde que enfermé, que sea gracias a una persona en el mundo que ni siquiera conoce y que por haber nacido bondadoso ya le ha hecho este regalo, que es poder seguir viviendo con un trocito de él. Y ahora estoy conectada para siempre con mi hermano, aún más, con su médula, con su sangre, y estoy súper feliz y sana y nada, pues muy agradecida también con la fundación y con
y con todas las personas. Así que nada, pues esa es un poquito de mi historia, de los últimos 5 años de mi vida. Muy valiente, Yaisa. A ver, yo creo que es importante explicar que sí, hay unas enfermedades que su origen está en las células que están dentro de la médula ósea. Las células de la sangre se forman de unas células que se llaman, o la gente les dice células madre, se llaman progenitores hematopoyéticos, y estas células están dentro de los huesos. Dentro de los huesos, estas células se dividen, digamos que maduran, se diferencian y finalmente salen a la sangre, y son las células que después se convierten en los glóbulos rojos, que son las que llevan la hemoglobina, los glóbulos blancos, que son las que se encargan de las defensas, y las plaquetas, que son las células que nos ayudan a parar las hemorragias, a formar el coágulo cuando estamos sangrando. ¿Y qué pasa? Hay veces estas células se enferman, no siempre es cáncer, también hay enfermedades que no son cáncer y que afectan este tipo de desarrollo de las células y que finalmente no responden a ningún tipo de tratamiento, sean quimioterapias como en el caso de Yaisa o sean tratamientos inmunosupresores que como pueden ser en las aplasias medulares. Bueno, dependiendo del tipo de enfermedad, los pacientes hacen primero una serie de tratamientos y hay veces que esos perdón, estoy oyendo música. Yo no sé si la persona que controla puede apagar. Por Vale, favor, pero salve mano, puedes. Vale, ya está. ya Gracias. está. Y entonces llega ese momento en que es necesario buscar un donante para esos pacientes. Hay enfermedades en las que las células se recogen del mismo paciente, otras enfermedades cuando se necesita un donante alternativo, es lo que explicó Yaisa, siempre se busca primero dentro de la familia. ¿Por qué? Porque la probabilidad de tener un hermano idéntico es, como dijo ella, alrededor de un 25%, y para esas tres cuartas partes de pacientes que no tienen un hermano idéntico es cuando se buscan los donantes dentro de los registros de los donantes. Todo esto del mundo de los registros de los donantes nació más o menos alrededor de los años 70 del siglo pasado. Fue también a raíz de una experiencia personal. Fue un niño en el Reino Unido que tenía una inmunodeficiencia congénita y no tenía donante familiar. Entonces su mamá hizo un esfuerzo muy grande de ir primero con los vecinos en su barrio, preguntándole a las personas si se querían hacer donantes para su hijo, que lo podían, si se podían hacer la tipificación de las características genéticas que son necesarias para mirar la compatibilidad entre un donante y un receptor. Y este llamado de esta mamá y esta como conciencia que creó llevó a que se formara el primer registro de donantes en el mundo, que se llama el Anthony Nolan. Y a raíz de este primer registro, en el resto de países del mundo, primero en el norte de Europa y en Norteamérica, espera que, vale, y Norteamérica, se empezaron a crear los registros, y aquí en España pues pasó algo similar, que fue que el señor Carreras también tuvo que enfrentar una enfermedad hematológica, también tuvo la necesidad de un trasplante de médula ósea, y finalmente cuando él superó la enfermedad decidió crear primero la fundación y en 1991 el registro de donantes de médula ósea. O sea, este año Retmo cumple 30 años de existencia. ¿Y qué hacemos los registros? Los registros lo que hacemos es que buscamos personas que son sanas, que están jóvenes y que están dispuestas a donar. A esas personas les tomamos pues sus datos personales para poderlos localizar, y además de eso, una muestra que puede ser o de la saliva o de la sangre para mirar las características genéticas. Son unas proteínas, unas moléculas que están en las superficies de las células, y lo que permiten es que las células se identifiquen como propias o como extrañas. Entonces necesitamos que el donante sea lo más parecido al paciente para que el paciente
lo reconozca como propio y para que las células reconozcan a ese paciente como propio también y no haya lo que explicaba Yaisa ahora, que es el problema del rechazo. Cuando nosotros tenemos todos esos datos en Redmo, los registramos, tenemos una base de datos con alrededor más de 450.000 donantes españoles y al mismo tiempo los compartimos con un banco de datos mundial de donantes de médula ósea que a día de hoy hay alrededor de 40 millones de donantes en el mundo. La gran mayoría de los donantes están en el norte de América y en el norte de Europa. Por eso, las personas que son de etnia caucásica, blancos, lo que conoce la gente como blancos, tienen una probabilidad más grande de encontrar un donante porque las otras etnias, los otros, digamos, grupos no están bien representados dentro de los registros porque la gran mayoría de donantes son blancos, caucásicos. Entonces, en los últimos años, lo que estamos haciendo también los registros es un esfuerzo muy grande porque haya ya no solamente donantes jóvenes, sino también diversidad, que todas las etnias estén representadas para que todos los pacientes puedan encontrar un donante. Y yo no sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o hay algo que no me haya explicado bien que quieran que termine de explicar un poco más a fondo. Bueno, yo lo que tengo entendido, al menos por lo que, como cuento todo mi proceso en redes sociales, sí que me he encontrado con mucha gente de sobre todo América Latina que en su ciudad o en su país no cuentan con acceso a esta red mundial de donantes de médula y acaban por no ser trasplantados simplemente porque en su país no tienen acceso a esto. A las 2 cosas, no tienen acceso al trasplante y no tienen acceso a la base de Vale. donantes. El Mm, trasplante es un tratamiento, que es un tratamiento intensivo, que, bueno, tú sabes, Yaisa, los pacientes reciben dosis de quimioterapia muy altas y quedan vulnerables y todo el hecho de que te pongan células que no son tuyas, que tengas que hacer un tratamiento inmunosupresor, pues deja al paciente en una situación de vulnerabilidad muy importante. Entonces, este tipo de tratamientos solamente se puede hacer en hospitales que tienen muchos recursos, donde hay una unidad de cuidados intensivos, donde el servicio de microbiología, o sea, para poder, estos pacientes se ven expuestos a mucho tipo de complicaciones. Entonces se necesita que en el hospital, ese centro que va a trasplantar, no solamente tenga muy buenos hematólogos, sino que tenga todo un equipo multidisciplinar, que en el caso que ese paciente pues tenga algún tipo de complicación grave, haya ese tipo de atención para ese paciente. Entonces, claro, en los países, y es además costoso, es un procedimiento que es costoso. Entonces, claro, en los países donde no hay tantos recursos, pues ya el acceso al tratamiento en sí es difícil y además muchos de los países de América Latina no tienen registro. Entonces, claro, al no tener un registro, no tienen esa posibilidad de compartir sus datos ni de acceder a los datos de donantes voluntarios. Sí. Pero bueno, quizá importante decir también aquí en España, para hacerte donante, lo que tienes que tener es un documento de identidad, te sirven el DNI o el NIE, tienes que tener entre 18 y 40 años y estar sano, no haber tenido enfermedades graves como por ejemplo un cáncer en el pasado, una enfermedad autoinmune, una enfermedad neurológica grave, diabetes que se tenga que tratar con insulina. Todas estas son causas de exclusión porque estos pacientes se podrían teóricamente empeorar o que su estado, su condición empeore por el proceso de donación y hay cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo las enfermedades que se pueden transmitir por la sangre, como puede ser el VIH o las hepatitis o otro tipo de enfermedades, estas personas tampoco pueden ser donantes de médula ósea, pero por si lo demás, la persona está sana y tiene entre 18 y 40 años y tiene también un peso
peso saludable, entonces también pueden ser donantes de médula ósea y se pueden inscribir en aquí en Cataluña, en cualquiera de los centros del BCT, en cualquiera de los bancos de sangre, ahí se pueden inscribir como donantes de médula. Y además es como súper rápido y súper sencillo. Yo que he acompañado a muchos de mis amigos, que yo creo que el resumen, ahora me corregirás, es si puedes donar sangre, puedes donar médula en general. En Entonces, lo general. que siempre que he acompañado a alguien a apuntarse como donante de médula, han aprovechado para hacer una donación de sangre. Entonces, en la misma donación rellenan la hoja para apuntarse como donantes de médula, que el proceso para apuntarse de donante de médula es vas, ya si quieres aprovechas y donas sangre, que eso ya sería estupendo, y rellenas una hojita que son como 3, 4 páginas de datos que son datos básicos, donde vives, teléfono de contacto, enfermedades, poco más, súper rápido, súper ameno, y lo que hacen es sacarte como un tubito extra o 2 tubitos extra, no sé, como muy poquita sangre extra, y ya estás registrado. Entonces, al mes o al no mucho recibes la confirmación de bienvenido al registro y a esperar. Pero que es como súper difícil, ¿verdad? Que te llamen, porque, a ver si lo digo bien, creo que solo 1 de cada 4.000 donantes, o sea, apuntados como donantes, llegan a hacer efectiva la Donantes donación. efectivos. O sea, tú te apuntas para que tengan tus datos, para que estés ahí en el Tinder de médula, pero te pueden llamar o no. De hecho, lo normal es que no te llamen, pero si te llaman, pues para Exacto. adelante. Exacto, exacto. También es muy importante de aclarar. Una vez entras al registro, lo que estás es eso, registrado y puede que nunca te llamen, pero cuando te llaman, te llamamos nosotros o aquí en Cataluña específicamente compañeros del BCT y lo que hacen es que te vuelven a preguntar, pues primero tu disponibilidad, porque claro, pueden haber pasado mil cosas desde que te apuntaste como donante hasta el momento que te llamamos. Si es una chica, pues puede estar embarazada o puedes estar en otro país viviendo por trabajo o lo que sea, puedes haber tenido alguna enfermedad que ya te imposibilita la donación de médula ósea. Entonces, claro, es dependiendo un poco de tu situación actual, si quieres y puedes proceder con la donación y además de eso te hacemos un cuestionario médico muy completo para saber que estás bien de salud. Te hacemos además en ese momento una nueva muestra de sangre para reconfirmar que eres el donante elegido para ese paciente específico y hacemos las enfermedades infectocontagiosas, todas las que se pueden transmitir por sangre, lo volvemos a mirar en ese momento. Y entonces, una vez el centro de trasplante ha confirmado que tú eres el donante idóneo para su paciente, programamos la donación, porque ahora durante la pandemia ha sido un poco diferente, pero lo normal y lo usual es que el proceso de preparación del paciente para el trasplante y el proceso de preparación del donante para la donación sean simultáneos. Entonces, más o menos la última semana antes de que el paciente reciba las células del donante, el donante se tiene que empezar a preparar para la donación. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que hacer un examen físico completo. Aquí en Cataluña se hace cuando los donantes donan por aféresis en el BCT de San Pau y cuando los donantes donan por extracción de médula ósea en el Hospital Clínic de Barcelona. Y, es que, perdón, me interrumpió la llamada esta y perdí el hilo, pero bueno, te hacen un examen físico completo, se te repite la analítica para ver que estés bien, te hacen un electrocardiograma y te hacen una radiografía de tórax y entonces cuando ya en el centro de colecta confirman que tú estás apto y estás bien para donar, se te entregan, en los casos que es por aféresis, unas inyecciones subcutáneas que son un factor de crecimiento que hacen que esas células madre que están dentro de los huesos salgan a la sangre. Entonces el donante, los 5 días previos a la donación, se tiene que inyectar este factor y en el quinto día iría al hospital de San Pau
hacer lo que se llama la aféresis. La aféresis es como ir a donar sangre, solamente que en vez de estar llenando la bolsita de sangre, lo que estás haciendo es que tu sangre va a una máquina que se parece mucho a una máquina de diálisis que se llama un separador celular, y esta máquina lo que va haciendo es, pues, lo que su nombre dice, separar las células, de manera que todas las células que son las que tienen que ir al paciente quedan en una bolsita y todo el resto de los componentes de la sangre, todas las otras células, el plasma, todo lo otro, vuelve al donante. Y este proceso tarda alrededor de 4 o 5 horas, y después de esas 4 o 5 horas el donante se puede ir para su casa y sigue haciendo su vida normal. Y cuando la extracción es por médula ósea, en ese caso el donante sí que tiene que ingresar una noche, se pone anestesia general, el donante se acuesta boca abajo sobre la camilla del quirófano y con una aguja esa aguja se clava en los huesos de la cadera, los huesos que nos tocamos cuando nos ponemos las manos hacia los lados de la cadera, y se extrae con esa aguja la sangre que hay dentro del hueso, dentro de los huesos de la pelvis, y en esa sangre también están los progenitores. Esa sangre se filtra de manera que finalmente vuelve a quedar una bolsita muy pequeña con las células madre o los progenitores que van a ir al paciente, y en esos casos, como sí que puede haber un poquito más de pérdida de sangre, pues en algunos casos al donante se le recoge sangre previamente para hacerle después del procedimiento una transfusión con su propia sangre, o en otros casos se les da hierro y con el hierro es suficiente. Y este tipo de donación, como el efecto secundario más importante que tiene es el dolor local por la punción, por la aspiración con las agujas, y cuando se hace por aféresis son efectos secundarios por causa del factor de crecimiento, que es muy similar a un síndrome gripal. Los donantes suelen decir que se sienten cansados, un poquito de dolor muscular, de dolor en los huesos, pero todos estos síntomas normalmente con paracetamol ya los donantes se encuentran bien otra vez y no les imposibilita para trabajar. O sea, el donante normalmente durante todo el proceso de la donación lleva una vida normal. Sí, sí, de hecho yo, como mi donante era mi hermano, hago vídeos en YouTube, y entonces yo grabé desde el primer día, desde que se pone la primera inyección, o sea, y su carita de madre mía, me tengo que pinchar, hasta que finalmente hace la donación, que en su caso no llegó a las 2 horas. Fue súper rápido Súper y, rápido. y me acuerdo que llegamos. Además, como no es en quirófano, no es tal, si es por aféresis, yo estaba con él a su lado, entonces pues nada, íbamos hablando y él realmente estaba donando médula, o sea, me estaba salvando la vida a mí o cualquier donante cuando vaya a donar, me estaba salvando la vida, y él estaba ahí, pues teníamos la tele puesta, íbamos hablando, estuvimos un par de horas y al acabar a casa, una siesta y a cenar. Eso fue el proceso de donación. Sí, a ver, quizá también importante decir, dime, ¿qué pregunta vas a hacer? Sí, has comentado que solo pueden donar hasta los 40 años. Una vez pasados los 40 años, ¿no se puede donar médula? Solo te puedes registrar. Lo que pasa es que en los criterios de selección de donante, después de la histocompatibilidad, después de las características genéticas estas que comparamos entre un donante y un receptor y un paciente, la segunda característica más importante es la edad del donante. Entre más joven es el donante, mejor es la supervivencia de los pacientes. Entonces, por esa razón, los registros en los últimos años hemos hecho un esfuerzo muy grande de rejuvenecer la población de donantes. Antes, aquí en España, diría que fue hasta el 2018, si la memoria no me falla, se podían registrar las personas hasta los 60 años, pero desde entonces se decidió bajar la edad de registro, de manera que a día de hoy solamente te puedes hacer donante si tienes entre 18 y 40, pero puedes donar hasta los 60. O sea, una vez te registras, no es que cuando cumplas 40 te saquemos del registro, sino que te quedas registrado hasta los 60 años. Ujú. Vale, y lo otro que yo quería explicar ahora es que para los donantes voluntarios, la fundación, o sea, la donación siempre es altruista, voluntaria e internacional.
Pero de todas maneras, como hay veces los donantes se tienen que desplazar, por lo que expliqué, aquí en Cataluña, por ejemplo, los únicos dos centros de donación son Sant Pau y el Clínic, pues hay donantes de Girona, hay donantes de Lleida, hay donantes de Tarragona. Entonces, todos esos desplazamientos para el donante y un acompañante, la fundación lo sufragia. Y lo que pueda generar de los gastos, pues si tiene que comer, si tiene que tomarse un café, todo esto, incluso para donantes si tienen que venir desde muy lejos y tienen que salir pues a las 4 de la mañana, algunas veces nos planteamos también y hacemos que duerman en un hotel la noche de antes ya aquí en Barcelona para que no tengan que tener ningún tipo de problema. Qué bien. Sí. ¿Qué es esto? Uy, uy. Vale. Karma, ¿tú querías tener alguna pregunta o algo? Sí, la verdad es que con la exposición que ha hecho ya me ha quedado muchas cosas claras, porque una de ellas era si la donación tenía que ser en el momento o si se podía congelar, y ya me ha aclarado en su exposición, ya me ha dicho que no. La otra era la edad y las dos maneras de proceder a donar médulas, a través de la sangre y a través de la médula exactamente. Y entonces, como pregunta me falta, ¿qué porcentaje de éxito hay en los trasplantados con médula y cuáles son los síntomas, los síntomas no, las contradicciones, las contraindicaciones que puede tener el donante? A ver, el porcentaje de éxito de un trasplante depende muchísimo de la enfermedad de base. Es que no te puedo dar un porcentaje porque no es lo mismo trasplantar una plasia medular en una persona de 65 años que en una persona de 40, que no tiene ninguna o sea, no tiene ninguna otra enfermedad asociada. Entonces, yo creo que para la muestra un botón tenemos a Yaisa y que la verdad yo creo que con lo que nos tenemos que quedar, que hay pacientes que para los que significa volver a llevar una vida prácticamente normal dentro de lo que cabe con todas las dificultades que implica, evidentemente, el proceso. Y hay otros pacientes, pues, donde las enfermedades sí son más agresivas, donde el paciente de por sí ya tiene otras enfermedades que hacen que el pronóstico en sí ya no sea tan bueno. Entonces, depende. Es una pregunta que es muy difícil de responder porque depende mucho del paciente, de lo que haya detrás de ese paciente. Y las contraindicaciones para donar es lo que te había dicho. Es diferente donar para un familiar que una persona que uno no conoce, evidentemente. Cuando un donante altruista está haciendo una donación, los registros somos muy estrictos en cuidar y velar muchísimo por ese donante, porque el acto que está haciendo es completamente desinteresado. Cuando una persona dona para un familiar, tiene otro tipo de motivaciones. Está también inmerso en unas circunstancias que son muy diferentes a la donación altruista. Entonces, somos un poquito más estrictos con los donantes voluntarios que con los donantes familiares. Por ejemplo, con el peso, en un donante voluntario, si la diferencia entre el donante y el receptor de peso es grandísima, en detrimento del donante, pues seríamos mucho más restrictivos con ese donante y solamente dejaríamos que ese donante done para un niño. Eso es, por ejemplo, un ejemplo. En cambio, en un, en una donación familiar puede que así y todo intentaras, aunque la diferencia de peso fuera muy grande. Pero básicamente las contraindicaciones absolutas siempre es que el donante haya tenido un cáncer en el pasado.
esto siempre, que tenga enfermedades muy graves, como pueden ser, no sé, las enfermedades autoinmunes muy graves, como por ejemplo una miastenia gravis, una ELA, una esclerosis múltiple. Todo este tipo de enfermedades son contraindicaciones absolutas de la donación y las enfermedades que se puedan transmitir por la sangre. Las hepatitis, el VIH, este tipo de enfermedades son también contraindicaciones absolutas de la donación. Y la siguiente es efectos secundarios para el donante. Además de estos que te dije, frecuentes no hay. A ver, como en todo, hay reacciones idiosincráticas, o sea, hay veces algún donante por alguna razón específica reacciona, por ejemplo, al factor de crecimiento, pero lo que es más frecuente y lo que sí que tienen casi todos los donantes es con el factor de crecimiento, este especie de síndrome, sensación de síndrome gripal, de un poquito de malestar general, de dolor óseo, de dolor muscular, de febrícula y cansancio, y los donantes de médula ósea el dolor local. Esto sí que lo tienen prácticamente todos. Pero efectos graves no hay. O sea, tú piensas que las donaciones, los registros, estamos obligados a hacer un seguimiento del donante hasta 10 años después de la donación. Y como te dije, los registros ya llevamos más o menos 30 años de existencia, entonces ya ha habido muchísimas donaciones y todos los registros estamos obligados a reportar cualquier efecto adverso que pueda haber en el donante. Entonces hay muchísimos casos ya estudiados donde se demuestra que la donación no tiene ningún efecto importante desde el punto de vista de efecto secundario malo, deletereo para el donante y en este sentido estamos muy tranquilos porque hay muchísima experiencia y también de muchísimos años. Bien, yo creo que se debería, bueno, no sé si, supongo que sí que desde la fundación lo hacéis y tal, ¿no? Pero que viendo la alegría con la que habla Yaiza y explica su historia como si fuese una anécdota y no realmente el drama por el que ha pasado, creo que es una gran labor la que hacéis y que además se debería de hacer mucha más difusión. Todo esto lo tendría que conocer mucha más gente, porque me consta que hay como un cierto temor en el desconocimiento, como todo, a hacer este tipo de donaciones, ¿no? Sí. Entonces, no sé, creo que hacéis una labor fantástica y que tendría que tener más rezo, ¿no? Más una amplitud de eco en la sociedad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Sí, yo estoy de acuerdo en que tenemos que hacer más, o sobre todo, a ver, lo más importante es informar, que la gente cuando escuche sobre la donación sepa de qué le estamos hablando y cuando decida hacerse donante entienda lo que hay detrás, que hay una persona que su vida depende de ello, porque lo que tampoco no queremos son donantes que porque salga, yo qué sé, un famoso de la tele diciéndole a este donante, decida hoy sí, pero mañana cuando me llamen, uy, me lo pienso otra vez. Esto es una cosa que es de compromiso y de muchísima responsabilidad, porque si el paciente empieza el tratamiento de preparación para el trasplante y las células no llegan, las probabilidades de supervivencia de ese paciente son casi nulas. Las células tienen que llegar. Entonces, esta parte de compromiso y de entender que cuando el paciente empezó el proceso, hay que donar sí o sí, a no ser que pase algo catastrófico, pero que es muy importante no solamente que la gente esté informada de lo que es la donación, sino también de lo que hay detrás de la donación, que el compromiso es con una persona, no es que yo esté donando y ya sabe Dios qué se va a hacer con mis células. No, no, no. Hay una persona detrás que su vida le va de esa donación. Entonces, esto es muy, muy importante de transmitir. Bueno, pues la verdad que ha sido muy aclaratoria y es cierto lo que acaba de decir la compañera Carmen, que se tendría que bueno, que publicitar más o que esta información que has dado tan
bueno, tan clara, que la pudiera escuchar mucha gente, y nosotros pondremos este granito de arena, bueno, hemos estado grabando y lo colgaremos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, si de aquí sale al menos una persona que pueda hacer una donación, pues bienvenida sea. Y sobre todo, muchas gracias, Yaiza, lo tuyo es de verdad ¿De de héroes? película, de hacer una película, eres una heroína, eres una heroína. Muchas Vamos, es gracias. que Bueno, mi bueno, hermano es el no, héroe. Los dos. bueno, los dos, porque bueno, tú no tiraste la toalla en ningún momento. Yo sé por experiencia que es muy duro, porque lo he vivido eh, con bastantes familiares que por desgracia, bueno, esta enfermedad nos pilló a nosotros con varios. Y bueno, que lo tuyo es de quitarnos el sombrero y aplaudirte durante muchos minutos. Muchas gracias. Para mí es una inyección de vida, en serio, ¿eh? Esta experiencia que acabas de Sí, sí, contar, sí. con esta frescura, esta sinceridad y estas ganas de hacer cosas y de vivir, en serio, para mí ha estado muy, muy provechosa. Y solo te quería hacer una pequeñita pregunta, y perdona si es una intromisión en tu vida privada o algo, porque no lo sé, pero tu calidad de vida en el momento es como, ¿cómo? A ver, si la comparas con cualquier otra chica sana de 29 años, mi calidad de vida da pena. No, sin Ahora, si me lo, comparaciones. Tú, me si me explicas lo, tu vivencia. yo estoy extremadamente feliz, ya solo por el hecho de estar aquí sentada. Cuando hace 5 años estaba empotrada en la cama del hospital, yo estoy feliz. Ahora hay muchas cosas que no puedo hacer, pero son muchas las que sí puedo hacer. Entonces, si tú me conoces y no sabes lo que he pasado, no lo notas. Entonces, para mí eso es un logro. Yo ahora mismo, pues, tengo una incapacidad laboral, tengo una pensión, tengo discapacidad. Sí que hay muchas cosas, sobre todo después del rechazo que tuve por el trasplante, hay muchas cosas que no puedo hacer, pues soy estéril, tengo artrosis, ¿cómo se dice? Mis células están envejecidas, mi esperanza de vida no es muy larga, pero a día de hoy puedo hacer muchas cosas y para mí eso es genial. Es que me recuerda un poco a los libros de Alberto Espinosa, ¿no? Con el de los colores, Mm. como él también ha pasado un proceso, bueno, no igual, pero sí parecido, en una especie de cáncer, y además creo que tiene problemas con una pierna y tal, y valora, bueno, pues tengo una pierna que no funciona, pero tengo otra que sí que funciona, ¿no? Y es lo que tú estás transmitiendo, ¿no? Por eso decía, esta inyección de vida, ¿no? Bueno, no puedo hacer algunas cosas, pero otras sí, ¿y por qué las voy a dejar de hacer, no? Y esto es genial, ¿no? O sea que un aplauso para ti por tus ánimos y muchísimas gracias vuelvo a decir, por la inyección de vida que yo he recibido. Sí, Muchas sí, sí. gracias. Y Sí, muchas sí, es gracias que bueno, a la doctora por su extensa eh, exposición y con unos conceptos tan claros. Y por la lucha y Muchas, por el trabajo que haces. muchas gracias por la invitación también. Cualquier evento así hace resonancia y nosotros siempre encantados de poder participar. bueno, pues nosotros desde la asociación daremos por acabada ya la entrevista o diálogo, como queramos llamarlo, dando las gracias inmensas y bueno, en lo que os podamos ayudar, transmitiendo de la manera que sea los medios que podamos tener nosotros, siempre vamos a estar ahí para ayudaros en lo que podamos, ¿vale? Muy Venga, bien, muchas Muchas gracias. encantada. gracias. Buenas noches, hasta Muchas luego. gracias. Venga.